Quiero que volteen y vean la pantalla ya, el monitor. Hay un desierto con unas huellas y dice: tú sígueme. Soy discípulo de Jesús, dice abajo. El Señor arriba te dice: tú sígueme. Y tú dices abajo: soy discípulo de Jesús. Pueden mirar hacia acá. Eso va a cambiar de aquí al final de la serie. Y yo espero que al final de la serie haya un oasis precioso, con mucho verdor, con mucha agua, lleno de la palabra de Dios y de una iglesia que está cumpliendo con su función en el mundo de hacer discípulos. Amén. Yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Colosenses en el capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 6 y 7 solamente. En inglés es Colossians, chapter 2, verse 6 and 7. Hermanos, miren, por favor, vamos a orar, pero con rodilla en el suelo por un traductor. Yo sé que a un hispano le costaría un poco hacer el trabajo para poder traducir desde allá arriba a los radios los mensajes al inglés. Pero vamos a pedirle al Señor que nos traiga un americano que sepa español perfectamente. Un americano que pueda traducir al inglés perfectamente y que conozca el español perfectamente. Un bilingüe perfecto. Y por allí hay un dedito de un niño que me está señalando a su mamá, pero yo estoy esperando que el Espíritu Santo toque las personas. Y yo creo que es necesario para que las personas que vienen y no saben español, ¿verdad?, ¿no nos sentiríamos nosotros fuera de lugar en un sitio donde se predica en inglés y no entendemos? Pongámonos en el sitio de esa persona aquí que no sabe español, pero que viene a adorar. ¿Ok? Vamos a estar orando por eso, por favor, desde sus casas, en sus tiempos discipulares. Dicen los dos versículos de la siguiente manera: por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuando se dice por tanto o alguna palabra que está aludiendo al pasado, que está aludiendo a algo en el pasado, entonces hay un contexto, algo se dijo que la persona que escribe, en este caso Pablo, está diciendo: bueno, por lo que le dije a ustedes, entonces ahora. Voy a leer desde el versículo 1 para poder tener una noción clara de lo que se está diciendo. Un contexto. Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Y ahora viene el por tanto. ¿Qué vamos a tratar? Esto lo dijo Pablo a una iglesia que él formó,
que Él plantó en ese lugar. Pero si me tocara decirlo a mí, yo le diría: iglesia, congregación hispana de la iglesia de Brook Hills en Birmingham, quiero que sepan que he luchado y que sigo luchando para que ustedes puedan sostenerse y para que todos los que aún no me han visto, por causa de ustedes y de su testimonio, sepan de qué se trata. Quiero que sepan, iglesia, que quiero que su corazón se anime para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio del Dios Padre y de Cristo, en quien se hayan escondidos todos. Escuchen, iglesia, todos, no algunos, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente podría estar lejos de ustedes, pero estoy aquí, estoy con ustedes, porque aunque pudiera estar en el espíritu y no físicamente, me alegraría siempre ver su buen orden y la firmeza de su fe en Jesucristo. Yo tengo unas preguntas, como siempre, porque siempre me gusta empezar con interrogantes y que ustedes se las respondan a ustedes mismos, a menos que yo les pida la respuesta. ¿Puede un pecador entablar una amistad íntima con Jesús? Se lo responden a ustedes mismos. ¿Puede un pecador entablar una amistad íntima con Jesús? ¿Podemos las criaturas de Dios, la raza humana, toda la raza humana, por iniciativa propia dar comienzo a una amistad con el Creador? No sé qué están respondiendo ustedes, pero mi respuesta es no. No. Ninguno de nosotros, por iniciativa propia, ningún pecador, por muy santo que se quiera creer, por iniciativa propia, nunca, jamás podrá entablar él y tener la iniciativa, él, de ser amigo de Dios. Wow. Hermanos, es Dios quien produce la relación, no somos nosotros. Si por nosotros fuésemos, no daríamos nunca ese paso. Tal vez, si queremos algo espiritual, lo buscaríamos en otras filosofías, en otras religiones, o en las religiones, o quién sabe en qué cosas espirituales buscaríamos esa relación con Dios. Y no sería con Dios realmente. Para estar un poco más claro de esto, que es Dios el que produce la relación, vayan a Filipenses, es el libro anterior a Colosenses, y en el capítulo 2, busquen los versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, lo sigue escribiendo Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en ustedes mismos el querer como el hacer en su buena voluntad. ¿Están captando lo que enseña la palabra? ¿Están viendo que es Dios quien produce en nosotros todo lo que tenemos que hacer? Todo lo que queremos hacer proviene de Dios. Todo lo que hacemos es porque Dios nos pone a hacerlo.
Esa relación de Dios no es más que tratar de buscar la reconciliación del ser humano con Él cuando el ser humano cayó en el momento o en el tiempo seguido a su creación. Hoy el mensaje se llama la fe del discípulo. La fe del discípulo. Y lo que estamos tratando es hacer una serie de temas que tienen que ver con mi estilo de vida como discípulo de Jesús. Para ser un discípulo de Jesús hay que tener un estilo de vida. Hay creyentes y hay discípulos. El Señor en su tiempo tuvo muchos creyentes, pero solamente tuvo 12 discípulos. Como les dije la semana pasada, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. O sea, Cristo fue crucificado para que nosotros no tuviésemos que ser crucificados. No es lo mismo que una persona muera por alguien a que una persona muera en lugar de otra persona. No es lo mismo, aunque parezca similar, no es igual. Él no murió por ti. Él no murió por mí, Él murió en nuestro lugar. Él fue el sustituto en tu condena eterna. Entonces, quien entabla la relación con el hombre es solo Dios por medio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Nada más. El poder del Espíritu Santo porque Él es el que nos convence de que somos pecadores perdidos y que en Cristo tenemos la esperanza de nuestra salvación. Lo dice Juan 16:8 en su primera parte. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Y en el versículo 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Creer en Dios no es la fe intelectual que nos enseñan de pequeño. Creer en Dios no es entrar a una escuela cristiana o a una escuela musulmana o como fuere y nos empiezan a enseñar un catecismo o la misma Biblia en un sentido. Creer tiene su inicio en el corazón de Dios. Tú no creíste porque tú viniste a ser tan sabio como para eso y tan santo como para eso. Tú creíste porque en el corazón de Dios primero creíste. Dios lo hizo por ti. Dios lo hizo por ti desde antes de la creación del mundo. Y ahora Jesús tomó tu lugar para que tú sigas el Evangelio. Dios vino a buscarnos para hacernos sus hijos, para tener una relación con nosotros como nuestro Padre Celestial. No es por medio del bautismo que tú eres salvo. No es por medio del bautismo. Tú al creer debes bautizarte. Después de dar el paso debes bautizarte porque el bautismo es simplemente el testimonio que tienes que hacer o tener en tu vida de que tú creíste en Jesús en alguna época de tu vida. Algunos se bautizan inmediatamente que creen. El eunuco le dijo a Felipe, ¿qué impide? Mira, ahí hay agua, ¿qué impide que ahora yo sea bautizado? Y apenas acababa de conocer del Evangelio de Jesús por medio del libro de Isaías. Nada, le dijo él, nada. Detuvo el carro y Felipe lo bautizó. Y hay otros que esperan mucho tiempo, después que han creído. Ay, es que esto o el otro, o la familia. Mi bautizo anterior, cuando yo estaba chiquitico, no vale, pastor, y esto y el otro. Entonces empiezan aquellas, no, vamos a dejar de esa retórica y vamos a entender que cuando el Señor Jesucristo llegó a tu vida, tú tienes que bautizarte. Lo repetimos cada semana aquí. Cada semana. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre.
Como creyentes hay que entender que el Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento en que Él nos tocó y nos convertimos. Nosotros vivíamos en pecado, el Espíritu Santo nos tocó. Nosotros vivíamos en tiniebla y Él nos tocó. Nosotros vivíamos en error y Él nos tocó. Jesús nos salva, hermano. Él nos sana y vendrá por nosotros un día. Amén. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Jesús nos mandó el Consolador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros. Y dijo que jamás ese Consolador, a ver, mi grupo discipular que están estudiando eso, jamás el Consolador nos dejará. Yo enviaré a otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Fue la promesa del Señor. No nos va a abandonar, no nos va a desamparar. Pase lo que pase en nuestra vida, ese Espíritu Santo, ese Consolador, es mi garantía. Y el mismo Espíritu Santo me lo garantiza. Él es quien establece la relación entre Jesús y sus discípulos. Jesús, cuando habló de esto a sus discípulos, les dijo en Juan 14, capítulo 14, capítulo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. ¿Amas a Jesús? Es la pregunta. Obedécelo entonces. Obedécelo. Miren, cuando se regala un objeto, algo, un anillo, un ring, o cuando se regala cualquier cosa que usted quiera regalar, por muy valiosa, un automóvil, una casa, al ser que ama. Eso no expresa el amor que usted siente hacia esa persona. Cualquiera podría hacerlo. Hay hombres que no dan amor a su familia y que se conforman con decir, pero hasta aquí ahorita nada les ha faltado. Tienen casa, tienen comida, tienen estudios. Eso no es amar. Amar tiene que ver con un sacrificio. Los padres aman a sus hijos y se lo demuestran a través del sacrificio de amor que hacen por ellos. Cuando están a su lado, están enfermos, cuando lloran con ellos, cuando oran con ellos. Lo mismo los hijos hacia los padres. Hay una canción en Venezuela que dice, quiero comprar para ti una casa bella, que tenga flores y gardenias al entrar, donde se toquen con las manos las estrellas, donde se duerma con el ritmo de la mar. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso que venga el novio y le diga a la novia cositas así y le pinte esos castillos en el cielo. Pero después que se casan le pega. Y le tranca la casa bella para que no salga de ella, de esa casa bonita. Y te compré una casa bonita y la mujer le dirá, sí, pero es una jaula de oro nada más. Hermanos, amar es realmente mostrar mi vida en sacrificio. Amamos al Señor. El sacrificio que yo puedo mostrar en Él me lo dijo. Toma tu cruz, Eduardo, cada día y sígueme. Ahora me toca a mí cargar mi cruz. Es la mía, no es otra. Y es la cruz donde yo debería haber sido crucificado, pero ya no, Él tomó mi lugar. Pero debo cargar la cruz. Y no es mi responsabilidad. Es cargar la cruz. Es saber que yo debería estar muerto. Es saber que yo estoy muerto al pecado, a los delitos. Y estoy vivo en Jesucristo, como dice Gálatas. Ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Crucificado estoy juntamente con Jesús. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la obediencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer para demostrarle a aquel que murió en la cruz por mí, mejor dicho, que tomó mi lugar en la cruz, que Él es importante y yo lo amo. Cuando me despierto en la mañana, primero que mi esposa, porque a veces ella se despierta primero que yo, depende de la hora que hay que trabajar.
Yo lo primero que veo a mi lado es una preciosa mujer que me ha acompañado por más de 30 años. Y la contemplo. Y les recuerdo cómo era la primera mañana que la tuve a mi lado. Y sí, ha cambiado físicamente muchísimo. Pero sigue siendo la preciosa mujer a que le dio fidelidad, amor. Así mismo. El Señor es el mismo que te salvó. Si te salvó ayer, te salvó ayer. Si te salvó hace 3 años, fue 3 años. 10 años, 10 años. A mí el Señor me llegó a mi corazón hace 40 años. Pero Él es el mismo. Y cada mañana mi deseo es verlo. Es estar con Él. Eso es lo que yo anhelo cada día, como el salmista. Cada mañana estar con Él. Cada día poder estar con Él. Leyendo de su palabra. Y el Espíritu Santo está allí. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede ver. El cual el mundo no puede recibir. No lo ve. El mundo no ve al Espíritu Santo. El mundo no lo conoce. Nosotros sí lo vemos. Y a pesar que es espíritu y físicamente con mis ojos físicos nunca lo podré ver hasta que esté con Él en el cielo. Él es espíritu, seguirá siendo espíritu, el Espíritu de Dios. No sé si tendré alguna vista especial después que esté en el cielo para poder ver al Espíritu, pero por lo menos quiero ver a Jesús. Él sí lo puedo ver en el cielo. Y cuando llegue allá le voy a decir: Jesús, muéstrame tus manos. Jesús, quiero ver tus pies. Jesús, quiero ver tu costado. Porque ahí están sus heridas todavía. Las marcas de sus heridas por ti y por mí están allí. Y permanecerá para siempre con nosotros. Para siempre. Pero miren, el siempre del matrimonio es virtual. Depende de las circunstancias muchas veces. A veces el siempre del matrimonio es obligado, pero a veces el siempre del matrimonio es virtual. El siempre del amigo es virtual. Anoche recordaba yo con mi esposa los amigos que tuve y que ya se están muriendo o que han muerto. De los que me he enterado de que ya han muerto. Algunos eran mayores que yo, otros eran de mi edad, pero ya están muertos. Es pasajero el amigo. Puede estar contigo hasta ese momento en que muere o en que se va o en que te traiciona o en que tú lo traicionas a Él. Pero el Espíritu de Dios, Jesucristo, estará siempre con nosotros, iglesia. Y esa verdad el discípulo debe tenerla en su mente. A sus discípulos, a los discípulos que habían creído que Él era el Redentor, el Hijo de Dios, Él les dice que el Padre le dará otro Consolador que siempre estará con ellos. Él les dice que hay quienes sí le conocen pero que lo tienen, pero también hay quienes no lo tienen, porque la iniciativa es de Dios y nada más. La única condición para tenerlo es amar y obedecerle. Eso es creer en Jesucristo, hermano. Y eso es fe y nada más que eso. Fe, hermanos. Eso es creer en Cristo. Saber que creer en Él y el obedecer la palabra de Dios es fe. No importa, hermanos míos, que pueda pasar en nuestras vidas. No importa. Pero todos los preceptos que puedan haber, todos los escritos que puedan haber, todas las disciplinas que puedan haber, aunque todo se vea muy bueno, solo la palabra de Dios es vital. Un discípulo de Jesús es el que accedió a tener una relación con Él por fe, cuando el Espíritu Santo se lo propuso. No fue resultado de los esfuerzos de la persona. Claro que no. Y ahora es discípulo por su fe.
pero requiere andar en compañía de Dios, arraigado en Él, sobreedificado en Él, confirmado en Él, enseñado por Él a través de su maestro, el maestro que Dios capacitó y lo puso allí lleno del Espíritu Santo para que enseñe a su discípulo. Tú eres discípulo de un maestro que no es Jesús, porque todos somos discípulos de Jesús en cierto modo, o por lo menos deberíamos ser discípulos de Jesús, pero tú eres maestro de un discípulo, cuando ya después de tantos años que tienes en el Evangelio y haber madurado y haber conocido, podrías tener una persona para estar enseñándoles. Miren, en este momento yo solamente quiero que no me vean a mí y que vean a su alrededor. Vean a su alrededor, vean a los hermanos que están atrás de usted. Vean a los que están atrás de usted, mírenlo por favor. Ajá, mírenlo, María, mira atrás. Ajá, miren atrás. ¿Los ven? Ajá. Miren los que tienen a su lado, los que están a su lado, ¿ven? Ajá. ¿A quién ven? ¿A un objeto? ¿A un cuerpo sin vida? ¿A un hermano en Cristo? Si están viendo a un hermano en Cristo, cataloguen y miren y hablen con ese hermano para ver de cuánto ha sido su crecimiento en el Evangelio. Y si ustedes ven que esa persona en el Evangelio no ha crecido mucho y usted es mayor que él en conocimientos del Evangelio, tómelo como su discípulo. No necesariamente tiene usted que salir a hacer el discípulo afuera, a ganarlo para Cristo. Aquí tiene discípulos. Empiece por ellos. Empiece, que hoy yo quisiera saber, hoy, que ustedes en el break, en el momento en que estamos comiéndonos allí una dona, una galleta y tomando un café, puedan estar hablando. Que alguien que sabe que necesita conocimientos de la palabra y que no ha crecido mucho, pueda decirle a otro, quiero ser tu discípulo. Pero eso sí, mujer con mujer, hombre con hombre. Eso sí, que no sean familiares preferiblemente, ¿ok? Y que usted se acerque también a una persona y le diga, ¿tú quieres ser mi discípulo? Así como el Señor buscó sus discípulos. Aquí es valedero pegarse al maestro. Así que, por favor, no se quede sin ese discipulado. Eso es muy importante. Por eso yo me propongo hoy a compartir con ustedes que la fe de un discípulo los hace receptores. En primer lugar, coloquen allí receptor en la primera línea, en el número 1 en Romanos, receptor de la salvación. Yo les voy a ir dictando, ¿okay? Para que no tengan que ver allá el receptor de la salvación. La iglesia, lo primero que debe considerar en este punto es ¿qué te llevó a creer en Jesús? Hermano, te hago la pregunta. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a creer en Jesucristo? Están pensándolo, ¿verdad? Están recordándolo. Hay algo que nos lleva a creer en Jesús. El tiempo es muy corto, pero muy pronto vamos a tener unas reuniones especiales de testimonio. Y las personas en esas reuniones, en esos servicios, que no van a ser los días domingos, evidentemente, van a poder dar su testimonio. Pero por lo pronto, líderes de grupo pequeño, vayan ensayando eso en su grupo. Pregúntenle a alguien de su grupo pequeño, que en cierto modo es un grupo discipular, ¿qué los llevó a creer en Jesús? ¿Cómo pudiste, en tu condición de pecador, entablar una relación con Dios, tener una amistad con el Dios Santo? ¿Fue de parte tuya? ¿Tú fuiste quien tuvo la iniciativa en hacerlo? ¿Tú abordaste al Señor y le dijiste, oye, quiero que seas mi amigo, yo quiero ser amigo tuyo? Claro que no, no fue así. Y aunque algunos estuvieron buscando desesperadamente de Dios en un momento dado, porque por lo general muchas personas tienen una búsqueda de Dios y van a una religión, y van a una disciplina, y están con esto, y van con aquellos otros, y se arrodillan un día y dicen, Señor, por favor, ayúdame porque tengo un vacío muy grande.
una solución en su vida. Pero nunca le dicen al Señor cosas tales como: escógeme a mí, Señor. El Señor tiene la prerrogativa de escoger Él a quien Él quiere, y nada más. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dice Romanos 9:16. No es del que quiere ni del que corre detrás de Dios. Es Dios el que tiene misericordia. Es Él el que lo hace. Y pueden ver en Tito capítulo 3, 4, 7, algo por el estilo. Lo pueden ver también en Juan capítulo 6, 43, 45. El Espíritu Santo tomó la iniciativa, te lo propuso, envió a alguien con el mensaje para que tú creyeras y aceptaras ser seguidor de Jesús, ser un discípulo de Cristo. Esto lo hemos enseñado a nuestros líderes, ellos se lo han enseñado a ustedes. Ustedes y yo, para recibir la salvación en Cristo, tuvimos que ser convencidos por el Espíritu de Dios por causa de nuestro pecado. El pecado hacía separación entre Dios y nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios, condenados por causa del pecado que el hombre cometió. Nadie tiene privilegios. Nadie, hermanos. El único privilegio es Cristo. El único privilegiado es el Señor Jesús. Por lo tanto, cuando Él muere en la cruz, Él simplemente está allí diciéndote: ahora ya tomé tu lugar, ya tomé tu lugar. El Espíritu Santo te va a acercar a mí y tú vendrás a mí y yo te daré la salvación. El mundo, podríamos decir, es salvo por Jesús, pero solamente son unos los que se acercan a la cruz porque han sido tocados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, como se lo dije anteriormente, es el que convence de pecado. Y más adelante en el verso 9 dice: de pecado por cuanto no han creído. De la manera como creíste, ¿fue por medio de la fe o fue por un problema económico? ¿Fue por medio de la fe o por un joven, una jovencita, por una mujer, por un caballero que me gustó y que resultó que era cristiano y yo ahora quiero ser cristiano o cristiana para poder estar con él? Eso nos pasó a nosotros en Venezuela, en una iglesia donde yo estuve. No fui pastor allí, fui miembro de la iglesia, y un joven se enamoró de una de las jovencitas del grupo de jóvenes. Y él empezó a asistir a la iglesia. Y empezó a asistir a las reuniones de jóvenes cada sábado. A los juegos de voleibol, a los juegos de básquet, a los juegos de soccer. Él estaba en todo allí metido. Y enamorando a la muchacha. Bien plantado el joven. Con mucha labia. Tanta labia que hasta nos convenció de que era cristiano. Y el pastor de la iglesia los casó. Ella era peluquera, como Cleo. Se casaron, se fueron a la luna de miel y no les vimos más nunca la cara en la iglesia. Y cuando llegamos al sitio donde ella tenía su vivienda, donde él la llevó a vivir y donde tenía un salón de belleza, ella nos dijo que él le prohibía ir a la iglesia, que él solamente fue por ella. Su matrimonio no duró mucho. ¿Fue por medio de la fe? ¿O fue que porque te interesó venir a un grupo evangélico porque te solucionaba algunos problemas económicos o de salud o cualquier otra cosa? ¿Por qué fue? ¿Fue porque entendiste tu pecado? ¿Porque habías ofendido a Dios? ¿Porque estabas confundido? ¿Porque no querías continuar esa vida de pecador? Entonces fue por fe. Si fue así, fue por fe. Fue para agradar a Dios.
fue para creer en Él. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la misma manera que lo recibieron, dice el versículo que estamos estudiando ahora. Humildad, humildad, movidos por la fe. Porque aquel que se mueve hacia el Señor está moviéndose en humildad. Nadie viene a Jesús siendo orgulloso, siendo altivo, soberbio. Nadie. Y lo vemos en la Biblia de aquellos que llegaron a Jesús. Yo todos los mandamientos los he cumplido. Ah, entonces anda, vende lo que tienes y sígueme. No puedo. ¿Cómo voy a vender mis pertenencias? Esa es mi herencia de muchos años. Eso fue dueño mi papá, fue dueño mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Cómo vas a creer tú que yo voy a vender todo y dárselo a los pobres? Soberbia. Anda, ve allá, ven, sígueme tú y deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, él tenía que enterrar a sus padres y él le dijo, no importa, mira, tus hermanos lo pueden hacer. Otras personas lo van a hacer. No los van a dejar muertos el día que se mueran. Tú sígueme. No puedo. Primero es mi familia. Primero es mi trabajo. Primero es el dólar. Y hay personas que han cambiado a Dios por el dólar. Hermanos, no tenemos derecho ni virtud alguna de recibir nada de Dios. No lo merecemos. Así que lo que en principio se alcanzó con la fe, por la gracia del Padre, la muerte del Hijo y el poder del Espíritu Santo, además de nuestra actitud de humildad para reconocer que somos pecadores, eso nos da la capacidad de alcanzar madurez o santidad por fe y llevar a cabo lo que Jehová Dios tiene y le place para cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Cristo. Por esto el apóstol dice, caminar en Cristo. Anoten ahí, en sus notas, segundo punto, caminar en Cristo. ¿Qué es tener fe? Un discípulo que tiene fe, en primer lugar, es un receptor humilde de la salvación. En segundo lugar, camina con Cristo. Después que ha recibido a Cristo, ahora camina con Cristo. Andad en Él, dice el versículo, andad en Él. Y a pesar de que enseñamos siempre esto, atención iglesia, esto requiere perseverancia y constancia en nuestra relación con Él. Perseverancia y constancia. No es de un día de la semana, es de todos los días de la semana. Y además, llevar a la práctica lo que aprendemos. Eso es fe. Si usted no lleva a la práctica lo aprendido de la palabra de Dios, no tiene confianza en Dios. Seguiremos necesitando su presencia cada instante, iglesia. Su poder, ese poder fuerte del Señor. Siempre se enseña el poder levantando el puño. No es solamente político, de algunos políticos izquierdistas. El puño se levanta para decir que hay poder. Ese poder de Dios lo tenemos nosotros. Podemos levantar el puño y decir, tengo el poder de Dios. Tengo el poder de Dios. ¿Tienes el poder de Dios, iglesia? A ver, ¿quiénes tienen el poder del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Pero también hay que tener sabiduría. A ver, esas Biblias al aire. Sabiduría. No es solo poder, hermanos. Con poder no vamos a hacer nada si la sabiduría de Dios no llega a nosotros. La sabiduría de Dios, esta es su voluntad. No hay otra cosa que esto, la voluntad de Dios. Aquí está escrita la voluntad de Dios. Caminar con Dios. Desarrollar una relación con Él. Hacer todo lo que Él tiene planeado para nosotros. Rendirnos a su voluntad y seguir las indicaciones que el Espíritu Santo nos da en su propia palabra. No espere estáticamente, escuchando alguna voz de vez en cuando, ay, si Dios me hablara, ay, si Dios me dijera algo.
Y yo no estoy dudando de que eso ocurre, ¿ok? Yo estuve en el seminario católico estudiando y un día caminando entre aquellas paredes de aquel suntuoso monasterio, escuché a Dios que me dijo: aquí no es, aquí no es. Así que me di cuenta de que Dios no me quería en ese lugar, de que Dios me estaba llamando a otro sitio, pero yo tenía la necesidad de buscarle de alguna manera. Y eso es parte de mi testimonio, de mi conversión. Aquí no es. Dios te puede decir muchas veces algunas cosas, o muy pocas veces, no todo el tiempo. Pero cuando Dios te dice algo en relación a algo, tiene que ver con su reino, tiene que ver con que se fortalezca el reino, tiene que ver con el hecho de que la iglesia se va a beneficiar por lo que Él te está pidiendo. La visión que Dios te da o la palabra que tú puedes escuchar en tu corazón de Él va en beneficio de Él mismo, porque es para su gloria. No va en beneficio tuyo. No va en beneficio tuyo. Yo soñé que como la casa mía se está cayendo, y yo soñé que el Señor me va a dar una casa más grande y más bonita. Claro que sueñas eso. Tú quisieras una casa más grande si en la que tienes no cabes o se viene a pedazos. Eso es lógico, eso está en tu corazón. ¿Cuántas cosas no vienen a nuestra vida simplemente en nuestros sueños porque han pasado, porque las hemos visto en algún lugar? Cosas que se acumulan acá, pero sí es verdad. Cuando leemos de los sueños, y creo que hoy se va a hablar algo de los sueños en la escuela dominical, en el grupo pequeño. Los sueños son importantes y tuvieron un lugar de importancia y tienen un lugar de importancia, pero para la gloria de Dios, para glorificar al Altísimo. Qué importante es desarrollar una relación con Dios por medio de su palabra, comprender la palabra, orar con Él. No esperar estáticamente solo a escuchar una voz de revelación, sueño o casualidades. Porque Dios, miren, Dios no tiene un schedule para eso. Él no tiene un cronograma para darte a ti las cosas que te va a dar. Él las tiene en un plan y es general. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Llénese de su palabra. Lea con tesón, con empeño, con pertinencia. Ore sin cesar y tendrá toda la revelación que usted necesita. Aprenda la palabra y haga la voluntad de Cristo. Pero aparte de eso, hermanos míos, y en tercer lugar, sea un radical de Jesucristo. Sea un radical de Jesucristo. Y esta palabra es interesante. Y poco la usamos, pero tiene que ser usted un radical de Jesucristo. Y eso está allí en el versículo 7 del pasaje de Colosenses 2 que estamos leyendo. Sea un radical de Jesucristo. Arraigados y sobreedificados, dice. Confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Sea un radical de Jesús. Arraigar viene de hacer raíces. Cuando el apóstol dice aquí arraigados en la fe, es porque tiene raíces, porque tiene buenas raíces. La palabra radical viene del latín radix, es aquello que pertenece a lo relativo a la raíz de una planta. El sustantivo raíz, hermanos míos, se usa para nombrar a ese órgano de la planta de donde ella está absorbiendo los materiales, las materias necesarias, el agua para que pueda vivir. Si no tiene esas cosas, no va a soportar las pruebas de la inclemencia del tiempo o del lugar. Tienes buenas raíces en Jesús, te estás alimentando. No es para que los vientos de doctrina vengan y dicen, yo me sostengo porque estoy bien pegado al piso. No, es porque esa raíz sí te va a sostener, porque es buena, estás arraigado en la palabra de Dios. Y cuando vengan los vientos de falsas doctrinas, aunque soplen y soplen y soplen, no van a poder contra ti. Me acordó de algo que tengo que se lo voy a decir ahora, algo que vino a mi mente, muy interesante. Arráiguense en Cristo, aliméntense en Cristo, sosténganse de la propia raíz que está en Jesús.
Él es el verbo, Él es la palabra. Y por tal, Él es el fundamento de nuestra fe. El fundamento, en Él estamos fundados. Así que el objeto de nuestra fe es Cristo. La base de nuestra fe es Cristo y por consiguiente el gozo de nuestra fe es Cristo. A objeto, base y fe. A Él apunto, en Él me sostengo y en Él me gozo. No importa los problemas que pueda tener. Pero debo madurar. Debo madurar en su palabra. Sobreedificados. Pablo dice esto de los cristianos, sobreedificados. Y es aquí cuando yo vengo y hablo de esto. Miren, a veces me preocupa la gente que vive en los trailers. Porque cuando yo veo los trailers, los veo montados sobre unos bloques. No tienen una base que esté pegada al piso y entonces vienen los tornados o vienen los vientos y mueven el trailer. Esa es la realidad. Si levanta las casas y las destruye, ¿verdad? Pero me acuerdan los tres cochinitos. ¿Se acuerdan de la historia de los tres cochinitos, los tres cerditos? Viene el lobo. Y el lobo viene y persigue a los tres cerditos. Y los tres cerditos se meten en la casa de uno de ellos, pero la casa de ellos es de paja. Y viene el lobo y sopla y sopla y sopla y ¡rum! Y se voló la casita de paja. Y esos cochinitos salen corriendo y se meten en la casita de madera del otro cochinito. Y viene el lobo y sopla y sopla y sopla. Y los cerditos ven que se cae la madera, se cae la casa. Y salen corriendo y se meten en la casa de bloques. La casa de paja estaba hecha sobre el piso. Asimismo, la casa de madera apenas tendría algunas estacas. Pero la casa de bloque tenía cimientos metidos abajo. Y ese lobo sopló, y sopló, y sopló, y sopló. Y los cerditos la casa pudo resistir. El lobo. Ahí viene el lobo. El lobo viene. Ustedes son las ovejas. ¿Dónde se van a esconder? ¿En dónde se van a afianzar cuando el lobo llegue? En Jesús, hermanos. Jesús es la roca. Aquel hombre que edificó sobre la arena, vino el viento, vinieron las lluvias, vinieron las aguas y fue totalmente su ruina. Pero aquel que miraba el jacalito que el hombre hizo, aquella en la arena, y entonces él hizo su casa allá encima de una roca bien cimentada. No importa, lo que pasó, pasó, su casa se mantuvo. Construye sobre la roca, porque Jesucristo te va a hacer madurar en esa roca. Y allí vas a tener todo el tiempo firmeza, fuerza, triunfo. Cristo nos ha hecho un diseño para sobrevivir en Él. En los buenos momentos y en los malos momentos. Todo está allí. Todo. Para honrarle siempre. Todo. Para no movernos de nuestra fe. Todo, hermanos míos. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, dice Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 10 al 15, y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento alguno que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesús, edifica sobre él, pero ahora bien, sobre este fundamento, algunos edifican oro, otros edifican con plata, otros edifican con piedras preciosas, unos edifican con madera, unos edifican con heno y otros con hojarasca. La obra de cada uno de ustedes será evidente, porque el día en que Dios quiera probar su obra, pues con fuego va a ser revelada. Fuego es prueba aquí en este pasaje bíblico. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra que alguno edificó sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Y cuál va a ser la obra que va a permanecer, hermanos? La de heno, la que está hecha con hojarasca, la de madera.
No, esa no va a permanecer. Permanecerán aquellas que se hicieron con oro, plata o piedras preciosas. Pero si alguna de las obras es consumida por el fuego, éste sufrirá pérdida. Sin embargo, será salvo. Porque está hablando de creyentes. Aquí no está hablando de gente que no cree. Está hablando de la iglesia. Les está diciendo, ustedes, iglesia, algunos están edificando de esta forma, pero algunos otros están edificando de otra. Todos van a ser salvos. Si son salvos, el que es salvo va a ser salvo. Pero su edificio, el día del juicio, el día de la prueba, aunque así como por fuego, así, de casualidad, podrán pasar la prueba. Iglesia, un discípulo de Cristo que está en constante madurez, no se confía en sí mismo, y mucho menos en su incipiente sabiduría. Con humildad ha recibido a Cristo y sigue siendo humilde, camina en Él, está enraizado en Él, es un radical. Para madurar y tener una sólida base donde sobreedifica constantemente, y a pesar de las pruebas, su vida es como el oro, la plata o las piedras preciosas, indestructible y muy valiosa, porque el discípulo tiene poder y tiene palabra. Por último, el discípulo es auténtico. Es auténtico. Ser auténtico, ser confirmado. Se trata de confirmación. Cada creyente que anhela ser un fiel discípulo debe determinar el estado de su propia alma basándose en varios criterios. Primero, demostrar confianza en su salvación. ¿Confías en tu salvación? Es la pregunta. ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Tú crees que eres salvo? O sin embargo te podría preguntar, mira, si hubieses muerto anoche, ¿dónde estaría hoy tu alma? ¿Cómo vas a responderme esto? ¿Con dudas? Si hubieses muerto anoche y te presentas delante del Señor y el Señor te dice, ¿por qué crees tú que debo dejarte entrar al cielo? ¿Le podrías responder con sabiduría? ¿Le podrías decir la respuesta correcta? ¿O le dirías, es que yo he sido muy buena y muy bueno, Señor? Yo ayudo a las viejitas a pasar la calle. Yo era boy scout, Señor, yo era muy bueno. El Señor sabrá si tienes el sello del Espíritu Santo o no lo tienes. Pero tu vida tiene que estar segura aquí, en este instante, de saber si al morir vas al cielo o no vas al cielo. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo tomó residencia en nuestros corazones y nos da la certeza en el presente de que pertenecemos a un futuro mejor. Y no solamente eso, Él también nos enseña, nos explica las cosas espirituales. Y aparte de eso, el Espíritu Santo, si está en ti, tú vas a demostrar el fruto del Espíritu. De Gálatas. El fruto del Espíritu. Andas en luz, entonces no mentirás. Confiesas tus pecados, entonces tendrás seguridad. ¿Eres salvo por obra? No, Efesios 2 dice que no hay salvación por obra. Pero nuestras obras son importantes, como les expliqué la semana pasada. Son importantes para demostrar que soy salvo. Y esa es la realidad. Y le había dicho último, pero resumí ese espacio para poder llegar al otro punto de ser agradecidos. Porque no quiero pasar ese punto. Hay que ser agradecidos, hermano. Iglesia, discípulos de Jesús, ustedes no tienen nada que temer. No tengan miedo. Escúchame, iglesia. Escúchenme ustedes, damas. Escúchenme ustedes, caballeros. No tengan miedo. Ustedes han sido receptores de lo más precioso que hay en el mundo, que hay en el universo y por los siglos, que se llama el Evangelio de Jesucristo. Entonces, caminen en Cristo, edifiquen su vida sobre la roca, arráiguense, sean radicales de Cristo para lograr siempre madurez, auténtico, conforme a la fe en la cual han creído. Hechos fuertes siempre
con las enseñanzas correctas, como han aprendido. Crezcan en esa fe con acción de gracia. Sean agradecidos. Abandonen todo lo viejo. Al viejo hombre, déjenlo atrás completamente y vístanse del nuevo hombre con sus virtudes. Vístanse, discipúlense unos a otros para que se enseñen estas cosas y no solamente sea de un sermón el día domingo o de una enseñanza en el grupo pequeño. Hagan una relación diaria, minuto a minuto. Enamórense locamente de Jesús. Recuerden que tú estabas perdido en tus delitos y pecados y apareció Jesús en tu vida y te enamoró. Te enamoró. Además, abunden en acciones de gracias con Él, en una relación creciente, en una relación que se fortalezca, en una relación donde ustedes puedan decir gracias, Señor, cada día. Gracias por mi esposa o por mi esposo. Y si no lo tienes, gracias igualmente, Señor. No tengo esposo o esposa, pero te doy gracias porque tú llenas mi vida. A lo mejor no tienes hijos, o a lo mejor sí tienes hijos, o están lejos, o tú estás lejos de ellos, como ocurre, pero dale gracias por esos hijos. A lo mejor tienes hijos que te olvidaron, o a lo mejor tú te olvidaste de ellos. Dale gracias por esos hijos y emprende la búsqueda tú por ellos. Tráelos a ti, búscalos. Busca a tu familia, busca a tu gente, pero busca también a tu iglesia, a tu iglesia. Da y se os dará. No solamente eso es dinero, medida buena, apretada, remecida, rebosando en nuestra mano de bendición, eso es fe, eso es confianza. Pongámonos de pie. La fe del discípulo nos mueve a tener una comunión con nuestro Maestro. Pablo simplemente nos está recordando y nos está pidiendo que tengamos confianza, que no tengamos miedo, que tengamos fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Llénanos con ella. Bríndanos la oportunidad de servirte siempre y de seguir tus pasos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Que volteen y vean la pantalla ya, el monitor. Hay un desierto con unas huellas y dice: tú sígueme. Soy discípulo de Jesús, dice abajo. El Señor arriba te dice: tú sígueme. Y tú dices abajo: soy discípulo de Jesús. Pueden mirar hacia acá. Eso va a cambiar de aquí al final de la serie. Y yo espero que al final de la serie haya un oasis precioso, con mucho verdor, con mucha agua, lleno de la palabra de Dios y de una iglesia que está cumpliendo con su función en el mundo de hacer discípulos. Amén. Yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Colosenses en el capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 6 y 7 solamente. En inglés es Colossians, chapter 2, verse 6 and 7. Hermanos, miren, por favor, vamos a orar, pero con rodilla en el suelo por un traductor. Yo sé que a un hispano le costaría un poco hacer el trabajo para poder traducir desde allá arriba a los radios los mensajes al inglés. Pero vamos a pedirle al Señor que nos traiga un americano que sepa español perfectamente.
Un americano que pueda traducir al inglés perfectamente y que conozca el español perfectamente. Un bilingüe perfecto. Y por allí hay un dedito de un niño que me está señalando a su mamá, pero yo estoy esperando que el Espíritu Santo toque las personas. Y yo creo que es necesario para que las personas que vienen y no saben español, ¿verdad? ¿No nos sentiríamos nosotros fuera de lugar en un sitio donde se predica en inglés y no entendemos? Pongámonos en el sitio de esa persona aquí que no sabe español, pero que viene a adorar. ¿Ok? Vamos a estar orando por eso, por favor, desde sus casas, en sus tiempos discipulares. Dicen los dos versículos de la siguiente manera: por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuando se dice por tanto o alguna palabra que está aludiendo al pasado, que está aludiendo a algo en el pasado, entonces hay un contexto, algo se dijo que la persona que escribe, en este caso Pablo, está diciendo, bueno, por lo que le dije a ustedes, entonces ahora. Voy a leer desde el versículo 1 para poder tener una noción clara de lo que se está diciendo. Un contexto. Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Y ahora viene el por tanto, que vamos a tratar. Esto lo dijo Pablo a una iglesia que él formó, que él plantó en ese lugar. Pero si me tocara decirlo a mí, yo le diría: iglesia, congregación hispana de la iglesia de Brook Hills en Birmingham, quiero que sepan que he luchado y que sigo luchando para que ustedes puedan sostenerse y para que todos los que aún no me han visto, por causa de ustedes y de su testimonio, sepan de qué se trata. Quiero que sepan, iglesia, que quiero que su corazón se anime para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio del Dios Padre y de Cristo, en quien se hayan escondidos todos. Escuchen, iglesia, todos, no algunos, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente podría estar lejos de ustedes, pero estoy aquí, estoy con ustedes, porque aunque pudiera estar en el espíritu y no físicamente, me alegraría siempre ver su buen orden y la firmeza de su fe en Jesucristo. Yo tengo unas preguntas, como siempre, porque siempre me gusta empezar con interrogantes y que ustedes se las respondan a ustedes mismos, a menos que yo les pida la respuesta. ¿Puede un pecador
¿Puede un pecador entablar una amistad íntima con Jesús? Se lo responden a ustedes mismos. ¿Puede un pecador entablar una amistad íntima con Jesús? ¿Podemos las criaturas de Dios, la raza humana, toda la raza humana, por iniciativa propia dar comienzo a una amistad con el Creador? No sé qué están respondiendo ustedes, pero mi respuesta es no. No. Ninguno de nosotros, por iniciativa propia, ningún pecador, por muy santo que se quiera creer, por iniciativa propia, nunca, jamás podrá entablar él y tener la iniciativa, él, de ser amigo de Dios. Wow. Hermanos, es Dios quien produce la relación, no somos nosotros. Si por nosotros fuésemos, no daríamos nunca ese paso. Tal vez, si queremos algo espiritual, lo buscaríamos en otras filosofías, en otras religiones, o en las religiones, o quién sabe en qué cosas espirituales buscaríamos esa relación con Dios. Y no sería con Dios realmente. Para estar un poco más claro de esto, que es Dios el que produce la relación, vayan a Filipenses, es el libro anterior a Colosenses, y en el capítulo 2, busquen los versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, lo sigue escribiendo Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en ustedes mismos el querer como el hacer en su buena voluntad. ¿Están captando lo que enseña la palabra? ¿Están viendo que es Dios quien produce en nosotros todo lo que tenemos que hacer? Todo lo que queremos hacer proviene de Dios. Todo lo que hacemos es porque Dios nos pone a hacerlo. Esa relación de Dios no es más que tratar de buscar la reconciliación del ser humano con Él cuando el ser humano cayó en el momento o en el tiempo seguido a su creación. Hoy el mensaje se llama la fe del discípulo. La fe del discípulo. Y lo que estamos tratando es hacer una serie de temas que tienen que ver con mi estilo de vida como discípulo de Jesús. Para ser un discípulo de Jesús hay que tener un estilo de vida. Hay creyentes y hay discípulos. El Señor en su tiempo tuvo muchos creyentes, pero solamente tuvo 12 discípulos. Como les dije la semana pasada, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. O sea, Cristo fue crucificado para que nosotros no tuviésemos que ser crucificados. No es lo mismo que una persona muera por alguien a que una persona muera en lugar de otra persona. No es lo mismo, aunque parezca similar, no es igual. Él no murió por ti, Él no murió por mí, Él murió en nuestro lugar. Él fue el sustituto en tu condena eterna. Entonces, quien entabla la relación con el hombre es solo Dios por medio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Nada más.
El poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de que somos pecadores perdidos y que en Cristo tenemos la esperanza de nuestra salvación. Lo dice Juan 16:8 en su primera parte. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Y en el versículo 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Creer en Dios no es la fe intelectual que nos enseñan de pequeño. Creer en Dios no es entrar a una escuela cristiana o a una escuela musulmana o como fuere y nos empiezan a enseñar un catecismo o la misma Biblia en un sentido. Creer tiene su inicio en el corazón de Dios. Tú no creíste porque tú viniste a ser tan sabio como para eso y tan santo como para eso. Tú creíste porque en el corazón de Dios primero creíste. Dios lo hizo por ti. Dios lo hizo por ti desde antes de la creación del mundo. Y ahora Jesús tomó tu lugar para que tú sigas el Evangelio. Dios vino a buscarnos para hacernos sus hijos, para tener una relación con nosotros como nuestro Padre Celestial. No es por medio del bautismo que tú eres salvo. No es por medio del bautismo. Tú al creer debes bautizarte. Después de dar el paso debes bautizarte, porque el bautismo es simplemente el testimonio que tienes que hacer o tener en tu vida de que tú creíste en Jesús en alguna época de tu vida. Algunos se bautizan inmediatamente que creen. El eunuco le dijo a Felipe, ¿qué impide? Mira, ahí hay agua, ¿qué impide que ahora yo sea bautizado? Y apenas acababa de conocer del Evangelio de Jesús por medio del libro de Isaías. Nada, le dijo él, nada. Detuvo el carro y Felipe lo bautizó. Y hay otros que esperan mucho tiempo, después que han creído. Ay, es que esto o el otro, o la familia. Mi bautizo anterior, cuando yo estaba chiquitico, no vale, pastor, y esto y el otro. Entonces empiezan aquellas, no, vamos a dejar de esa retórica y vamos a entender que cuando el Señor Jesucristo llegó a tu vida, tú tienes que bautizarte. Lo repetimos cada semana aquí. Cada semana. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre. Como creyentes hay que entender que el Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento en que Él nos tocó y nos convertimos. Nosotros vivíamos en pecado, el Espíritu Santo nos tocó. Nosotros vivíamos en tiniebla y Él nos tocó. Nosotros vivíamos en error y Él nos tocó. Jesús nos salva, hermano. Él nos sana y vendrá por nosotros un día. Amén. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Jesús nos mandó el Consolador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros. Y dijo que jamás ese Consolador, a ver, mi grupo discipular que están estudiando eso, jamás el Consolador nos dejará. Yo enviaré a otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Fue la promesa del Señor. No nos va a abandonar, no nos va a desamparar. Pase lo que pase en nuestra vida, ese Espíritu Santo, ese Consolador, es mi garantía. Y el mismo Espíritu Santo me lo garantiza. Él es quien establece la relación entre Jesús y sus discípulos. Jesús, cuando habló de esto a sus discípulos, les dijo en Juan 14, capítulo 14, capítulo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. ¿Amas a Jesús? Es la pregunta. Obedécelo entonces. Obedécelo. Miren, cuando se regala un objeto o algo, un anillo, un ring,
o cuando se regala cualquier cosa que usted quiera regalar, por muy valiosa, un automóvil, una casa, al ser que ama. Eso no expresa el amor que usted siente hacia esa persona. Cualquiera podría hacerlo. Hay hombres que no dan amor a su familia y que se conforman con decir, pero hasta aquí ahorita nada les ha faltado. Tienen casa, tienen comida, tienen estudios. Eso no es amar. Amar tiene que ver con un sacrificio. Los padres aman a sus hijos y se lo demuestran a través del sacrificio de amor que hacen por ellos. Cuando están a su lado, están enfermos, cuando lloran con ellos, cuando oran con ellos. Lo mismo los hijos hacia los padres. Hay una canción en Venezuela que dice, quiero comprar para ti una casa bella, que tenga flores y gardenias al entrar, donde se toquen con las manos las estrellas, donde se duerma con el ritmo de la mar. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso que venga el novio y le diga a la novia cositas así y le pinte esos castillos en el cielo. Pero después que se casan le pega. Y le tranca la casa bella para que no salga de ella, de esa casa bonita. Y te compré una casa bonita y la mujer le dirá, sí, pero es una jaula de oro nada más. Hermano, amar es realmente mostrar mi vida en sacrificio. Amamos al Señor. El sacrificio que yo puedo mostrar en Él me lo dijo. Toma tu cruz, Eduardo, cada día y sígueme. Ahora me toca a mí cargar mi cruz. Es la mía, no es otra. Y es la cruz donde yo debería haber sido crucificado, pero ya no, Él tomó mi lugar. Pero debo cargar la cruz. Y no es mi responsabilidad. Es cargar la cruz. Es saber que yo debería estar muerto. Es saber que yo estoy muerto al pecado, a los delitos. Y estoy vivo en Jesucristo, como dice Gálatas. Ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Crucificado estoy juntamente con Jesús. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la obediencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer para demostrarle a aquel que murió en la cruz por mí, mejor dicho, que tomó mi lugar en la cruz, que Él es importante y yo lo amo. Cuando me despierto en la mañana, primero que mi esposa, porque a veces ella se despierta primero que yo, depende de la hora que hay que trabajar. Yo lo primero que veo a mi lado es una preciosa mujer que me ha acompañado por más de 30 años. Y la contemplo. Y le recuerdo cómo era la primera mañana que la tuve a mi lado. Y sí, ha cambiado físicamente muchísimo. Pero sigue siendo la preciosa mujer a que le dio fidelidad, amor. Así mismo, el Señor es el mismo que te salvó. Si te salvó ayer, te salvó ayer. Si te salvó hace 3 años, fue 3 años, 10 años, 10 años. A mí el Señor me llegó a mi corazón hace 40 años, pero Él es el mismo. Y cada mañana mi deseo es verlo, es estar con Él. Eso es lo que yo anhelo cada día, como el salmista. Cada mañana estar con Él. Cada día poder estar con Él. Leyendo de su palabra. Y el Espíritu Santo está allí. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede ver. El cual el mundo no puede recibir. No lo ve. El mundo no ve al Espíritu Santo. El mundo no lo conoce. Nosotros sí lo vemos. Y a pesar que es espíritu y físicamente con mis ojos físicos nunca lo podré ver hasta que esté con Él en el cielo. Él es espíritu, seguirá siendo espíritu, el Espíritu de Dios. No sé si tendré alguna vista especial después que esté en el cielo para poder ver al Espíritu, pero por lo menos quiero ver a Jesús. Él sí lo puedo ver en el cielo. Y cuando llegue allá le voy a decir, Jesús, muéstrame tus manos. Jesús, quiero ver tus pies.
Jesús, quiero ver tu costado, porque ahí están sus heridas todavía. Las marcas de sus heridas por ti y por mí están allí. Y permanecerá para siempre con nosotros. Para siempre. Pero miren, el siempre del matrimonio es virtual. Depende de las circunstancias muchas veces. A veces el siempre del matrimonio es obligado, pero a veces el siempre del matrimonio es virtual. El siempre del amigo es virtual. Anoche recordaba yo con mi esposa los amigos que tuve y que ya se están muriendo o que han muerto. De los que me he enterado de que ya han muerto. Algunos eran mayores que yo, otros eran de mi edad, pero ya están muertos. Es pasajero el amigo. Puede estar contigo hasta ese momento en que muere o en que se va o en que te traiciona o en que tú lo traicionas a él. Pero el Espíritu de Dios, Jesucristo, estará siempre con nosotros, iglesia. Y esa es verdad, el discípulo debe tenerla en su mente. A sus discípulos, a los discípulos que habían creído que Él era el Redentor, el Hijo de Dios, Él les dice que el Padre le dará otro Consolador que siempre estará con ellos. Él les dice que hay quienes sí le conocen pero que lo tienen, pero también hay quienes no lo tienen, porque la iniciativa es de Dios, y nada más. La única condición para tenerlo es amar y obedecerle. Eso es creer en Jesucristo, hermano. Y eso es fe, y nada más que eso. Fe, hermanos. Eso es creer en Cristo. Saber que creer en Él y el obedecer la palabra de Dios es fe. No importa, hermanos míos, que pueda pasar en nuestras vidas. No importa. Pero todos los preceptos que puedan haber, todos los escritos que puedan haber, todas las disciplinas que puedan haber, aunque todo se vea muy bueno, solo la palabra de Dios es vital. Un discípulo de Jesús es el que accedió a tener una relación con Él por fe, cuando el Espíritu Santo se lo propuso. No fue resultado de los esfuerzos de la persona, claro que no. Y ahora es discípulo por su fe, pero requiere andar en compañía de Dios, arraigado en Él, sobreedificado en Él, confirmado en Él, enseñado por Él a través de su maestro, el maestro que Dios capacitó y lo puso allí lleno del Espíritu Santo para que enseñe a su discípulo. Tú eres discípulo de un maestro que no es Jesús, porque todos somos discípulos de Jesús en cierto modo, o por lo menos deberíamos ser discípulos de Jesús, pero tú eres maestro de un discípulo, cuando ya después de tantos años que tienes en el Evangelio y haber madurado y haber conocido, podrías tener una persona para estar enseñándoles. Miren, en este momento yo solamente quiero que no me vean a mí y que vean a su alrededor. Vean a su alrededor, vean a los hermanos que están atrás de usted. Vean a los que están atrás de usted, mírenlos por favor. Ajá, mírenlos. María, mira atrás. Ajá, miren atrás. ¿Los ven? Ajá. Miren los que tienen a su lado, los que están a su lado, ¿ven? Ajá. ¿A quién ven? ¿A un objeto? ¿A un cuerpo sin vida? ¿A un hermano en Cristo? Si están viendo a un hermano en Cristo, cataloguen y miren y hablen con ese hermano para ver de cuánto ha sido su crecimiento en el Evangelio. Y si ustedes ven que esa persona en el Evangelio no ha crecido mucho y usted es mayor que él en conocimientos del Evangelio, tómelo como su discípulo. No necesariamente tiene usted que salir a hacer el discípulo afuera, a ganarlo para Cristo. Aquí tiene discípulos. Empiece por ellos. Empiece, que hoy, yo quisiera saber hoy que ustedes en el break, en el momento en que estamos comiéndonos allí una dona, una galleta y tomando un café, puedan estar hablando
Que alguien que sabe que necesita conocimientos de la palabra y que no ha crecido mucho pueda decirle a otro: quiero ser tu discípulo. Pero eso sí, mujer con mujer, hombre con hombre. Eso sí, que no sean familiares preferiblemente. ¿Ok? Y que usted se acerque también a una persona y le diga: tú quieres ser mi discípulo, así como el Señor buscó sus discípulos. Aquí es valedero pegarse al maestro. Así que, por favor, no se quede sin ese discipulado. Eso es muy importante. Por eso yo me propongo hoy a compartir con ustedes que la fe de un discípulo los hace receptores. En primer lugar, coloquen allí receptor en la primera línea, en el número 1 en Romanos, receptor de la salvación. Yo les voy a ir dictando, para que no tengan que ver allá el receptor de la salvación. La iglesia, lo primero que debe considerar en este punto es: ¿qué te llevó a creer en Jesús? Hermano, te hago la pregunta. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a creer en Jesucristo? Están pensándolo, ¿verdad? Están recordándolo. Hay algo que nos lleva a creer en Jesús. El tiempo es muy corto, pero muy pronto vamos a tener unas reuniones especiales de testimonio. Y las personas en esas reuniones, en esos servicios, que no van a ser los días domingos, evidentemente, van a poder dar su testimonio. Pero por lo pronto, líderes de grupo pequeño, vayan ensayando eso en su grupo. Pregúntenle a alguien de su grupo pequeño, que en cierto modo es un grupo discipular, ¿qué los llevó a creer en Jesús? ¿Cómo pudiste, en tu condición de pecador, entablar una relación con Dios? Tener una amistad con el Dios Santo. ¿Fue de parte tuya? ¿Tú fuiste quien tuvo la iniciativa en hacerlo? ¿Tú abordaste al Señor y le dijiste: oye, quiero que seas mi amigo, yo quiero ser amigo tuyo? Claro que no. No fue así. Y aunque algunos estuvieron buscando desesperadamente de Dios en un momento dado, porque por lo general muchas personas tienen una búsqueda de Dios y van a una religión, y van a una disciplina, y están con esto, y van con aquellos otros, y se arrodillan un día y dicen: Señor, por favor, ayúdame porque tengo un vacío muy grande, para buscar una solución en su vida. Pero nunca le dicen al Señor cosas tales como: escógeme a mí, Señor. El Señor tiene la prerrogativa de escoger Él a quien Él quiere, y nada más. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dice Romanos 9:16. No es del que quiere ni del que corre detrás de Dios. Es Dios el que tiene misericordia. Es Él el que lo hace. Y pueden ver en Tito capítulo 3, 4, 7, algo por el estilo. Lo pueden ver también en Juan capítulo 6, 43, 45. El Espíritu Santo tomó la iniciativa, te lo propuso, envió a alguien con el mensaje para que tú creyeras y aceptaras ser seguidor de Jesús, ser un discípulo de Cristo. Esto lo hemos enseñado a nuestros líderes, ellos se lo han enseñado a ustedes. Ustedes y yo, para recibir la salvación en Cristo, tuvimos que ser convencidos por el Espíritu de Dios por causa de nuestro pecado. El pecado hacía separación entre Dios y nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios, condenados por causa del pecado que el hombre cometió. Nadie tiene privilegios. Nadie, hermanos. El único privilegio es Cristo. El único privilegiado es el Señor Jesús. Por lo tanto, cuando Él muere en la cruz, Él simplemente está allí diciéndote: ahora ya tomé tu lugar, ya tomé tu lugar.
el Espíritu Santo te va a acercar a mí y tú vendrás a mí y yo te daré la salvación. El mundo, podríamos decir, es salvo por Jesús, pero solamente son unos los que se acercan a la cruz porque han sido tocados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, como se lo dije anteriormente, es el que convence de pecado. Y más adelante en el verso 9 dice, de pecado por cuanto no han creído. De la manera como creíste, ¿fue por medio de la fe? ¿O fue por un problema económico? ¿Fue por medio de la fe? ¿O por un joven, una jovencita? ¿Por una mujer? ¿Por un caballero que me gustó y que resultó que era cristiano? Y yo ahora quiero ser cristiano o cristiana para poder estar con él. Eso nos pasó a nosotros en Venezuela, en una iglesia donde yo estuve. No fui pastor allí, fui miembro de la iglesia. Y un joven se enamoró de una de las jovencitas del grupo de jóvenes. Y él empezó a asistir a la iglesia. Y empezó a asistir a las reuniones de jóvenes cada sábado. A los juegos de voleibol, a los juegos de básquet, a los juegos de soccer. Él estaba en todo allí metido. Y enamorando a la muchacha. Bien plantado el joven. Con mucha labia. Tanta labia que hasta nos convenció de que era cristiano. Y el pastor de la iglesia los casó. Ella era peluquera. Como Cleo. Se casaron, se fueron a la luna de miel y no les vimos más nunca la cara en la iglesia. Y cuando llegamos al sitio donde ella tenía su vivienda, donde él la llevó a vivir y donde tenía un salón de belleza, ella nos dijo que él le prohibía ir a la iglesia, que él solamente fue por ella. Su matrimonio no duró mucho. ¿Fue por medio de la fe? ¿O fue que porque te interesó venir a un grupo evangélico porque te solucionaba algunos problemas económicos o de salud o cualquier otra cosa? ¿Por qué fue? ¿Fue porque entendiste tu pecado? ¿Porque habías ofendido a Dios? ¿Porque estabas confundido? ¿Porque no querías continuar esa vida de pecador? Entonces fue por fe. Si fue así, fue por fe. Fue para agradar a Dios, fue para creer en Él. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la misma manera que lo recibieron, dice el versículo que estamos estudiando ahora. Humildad, humildad, movidos por la fe. Porque aquel que se mueve hacia el Señor está moviéndose en humildad. Nadie viene a Jesús siendo orgulloso, siendo altivo, soberbio. Nadie. Y lo vemos en la Biblia de aquellos que llegaron a Jesús. Yo todos los mandamientos los he cumplido. Entonces anda, vende lo que tienes y sígueme. No puedo. ¿Cómo voy a vender mis pertenencias? Esa es mi herencia de muchos años. Eso fue dueño mi papá, fue dueño mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Cómo vas a creer tú que yo voy a vender todo y dárselo a los pobres? Soberbia. Anda, ve allá, ven, sígueme tú y deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, él tenía que enterrar a sus padres y él le dijo, no importa, mira, tus hermanos lo pueden hacer. Otras personas lo van a hacer. No los van a dejar muertos el día que se mueran. Tú sígueme. No puedo. Primero es mi familia. Primero es mi trabajo. Primero es el dólar. Y hay personas que han cambiado a Dios por el dólar. Hermanos, no tenemos derecho ni virtud alguna de recibir nada de Dios. No lo merecemos. Así que lo que en principio se alcanzó con la fe, por la gracia del Padre,
la muerte del Hijo y el poder del Espíritu Santo, además de nuestra actitud de humildad para reconocer que somos pecadores, eso nos da la capacidad de alcanzar madurez o santidad por fe y llevar a cabo lo que Jehová Dios tiene y le place para cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Cristo. Por esto el apóstol dice: caminar en Cristo. Anoten ahí en sus notas, segundo punto, caminar en Cristo. ¿Qué es tener fe? Un discípulo que tiene fe, en primer lugar, es un receptor humilde de la salvación. En segundo lugar, camina con Cristo. Después que ha recibido a Cristo, ahora camina con Cristo. Andad en Él, dice el versículo, andad en Él. Y a pesar de que enseñamos siempre esto, atención iglesia, esto requiere perseverancia y constancia en nuestra relación con Él. Perseverancia y constancia. No es de un día de la semana, es de todos los días de la semana. Y además, llevar a la práctica lo que aprendemos. Eso es fe. Si usted no lleva a la práctica lo aprendido de la palabra de Dios, no tiene confianza en Dios. Seguiremos necesitando su presencia cada instante, iglesia, su poder, ese poder fuerte del Señor. Siempre se enseña el poder levantando el puño. No es solamente político, de algunos políticos izquierdistas. El puño se levanta para decir que hay poder. Ese poder de Dios lo tenemos nosotros. Podemos levantar el puño y decir: tengo el poder de Dios. Tengo el poder de Dios. ¿Tienes el poder de Dios, iglesia? A ver, ¿quiénes tienen el poder del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Pero también hay que tener sabiduría. A ver, esas Biblias al aire. Sabiduría. No es solo poder, hermanos. Con poder no vamos a hacer nada si la sabiduría de Dios no llega a nosotros. La sabiduría de Dios, esta es su voluntad. No hay otra cosa que esto, la voluntad de Dios. Aquí está escrita la voluntad de Dios. Caminar con Dios. Desarrollar una relación con Él. Hacer todo lo que Él tiene planeado para nosotros. Rendirnos a su voluntad y seguir las indicaciones que el Espíritu Santo nos da en su propia palabra. No espere estáticamente, escuchando alguna voz de vez en cuando: ay, si Dios me hablara, ay, si Dios me dijera algo. Y yo no estoy dudando de que eso ocurre, ¿ok? Yo estuve en el seminario católico estudiando, y un día, caminando entre aquellas paredes de aquel suntuoso monasterio, escuché a Dios que me dijo: aquí no es. Así que me di cuenta de que Dios no me quería en ese lugar, de que Dios me estaba llamando a otro sitio, pero yo tenía la necesidad de buscarle de alguna manera. Y eso es parte de mi testimonio, de mi conversión. Aquí no es. Dios te puede decir muchas veces algunas cosas, o muy pocas veces, no todo el tiempo. Pero cuando Dios te dice algo en relación a algo, tiene que ver con su reino, tiene que ver con que se fortalezca el reino, tiene que ver con el hecho de que la iglesia se va a beneficiar por lo que Él te está pidiendo. La visión que Dios te da o la palabra que tú puedes escuchar en tu corazón de Él va en beneficio de Él mismo, porque es para su gloria. No va en beneficio tuyo. No va en beneficio tuyo. Ay, yo soñé que como la casa mía se está cayendo, y yo soñé que el Señor me va a dar una casa más grande y más bonita. Claro que sueñas eso. Tú quisieras una casa más grande si en la que tienes no cabes o se viene a pedazos. Eso es lógico, eso está en tu corazón. ¿Cuántas cosas no vienen a nuestra vida simplemente en nuestros sueños porque han pasado, porque las hemos visto en algún lugar? Cosas que se acumulan acá. Pero sí es verdad. Cuando leemos de los sueños, y creo que hoy se va a hablar algo de los sueños en la escuela dominical,
en el grupo pequeño. Los sueños son importantes y tuvieron un lugar de importancia y tienen un lugar de importancia, pero para la gloria de Dios, para glorificar al Altísimo. Qué importante es desarrollar una relación con Dios por medio de su palabra, comprender la palabra, orar con Él. No esperar estáticamente solo a escuchar una voz de revelación, sueño o casualidades. Porque Dios, miren, Dios no tiene un schedule para eso. Él no tiene un cronograma para darte a ti las cosas que te va a dar. Él las tiene en un plan y es general. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Llénese de su palabra. Lea con tesón, con empeño, con pertinencia. Ore sin cesar y tendrá toda la revelación que usted necesita. Aprenda la palabra y haga la voluntad de Cristo. Pero aparte de eso, hermanos míos, y en tercer lugar, sea un radical de Jesucristo. Sea un radical de Jesucristo. Y esta palabra es interesante. Y poco la usamos, pero tiene que ser usted un radical de Jesucristo. Y eso está allí en el versículo 7 del pasaje de Colosenses 2 que estamos leyendo. Sea un radical de Jesucristo. Arraigados y sobreedificados, dice. Confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Sea un radical de Jesús. Arraigar viene de hacer raíces. Cuando el apóstol dice aquí arraigados en la fe, arraigados en la fe, es porque tiene raíces, porque tiene buenas raíces. La palabra radical viene del latín radix. Es aquello que pertenece a lo relativo a la raíz de una planta. El sustantivo raíz, hermanos míos, se usa para nombrar a ese órgano de la planta de donde ella está absorbiendo los materiales, las materias necesarias, el agua para que pueda vivir. Si no tiene esas cosas, no va a soportar las pruebas de la inclemencia del tiempo o del lugar. Tienes buenas raíces en Jesús, te estás alimentando. No es para que los vientos de doctrina vengan y dicen, ay, yo me sostengo porque estoy bien pegado al piso. No, es porque esa raíz sí te va a sostener, porque es buena, estás arraigado en la palabra de Dios. Y cuando vengan los vientos de falsas doctrinas, aunque soplen y soplen y soplen, no van a poder contra ti. Ay, me acordó de algo que tengo que se los voy a decir ahora, algo que vino a mi mente, muy interesante. Arráiguense en Cristo, aliméntense en Cristo, sosténganse de la propia raíz que está en Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra, y por tal Él es el fundamento de nuestra fe, el fundamento, en Él estamos fundados. Así que el objeto de nuestra fe es Cristo, la base de nuestra fe es Cristo, y por consiguiente el gozo de nuestra fe es Cristo. A objeto, base y fe. A Él apunto, en Él me sostengo y en Él me gozo. No importa los problemas que pueda tener. Pero debo madurar en su palabra. Sobreedificados. Pablo dice esto de los cristianos, sobreedificados. Y es aquí cuando yo vengo y hablo de esto. Miren, a veces me preocupa la gente que vive en los trailers. Porque cuando yo veo los trailers, los veo montados sobre unos bloques. No tienen una base que esté pegada al piso, y entonces vienen los tornados o vienen los vientos y mueven el tráiler. Esa es la realidad. Si levanta las casas y las destruye, ¿verdad? Pero me acuerdan a los tres cochinitos. ¿Se acuerdan de la historia de los tres cochinitos, los tres cerditos? Viene el lobo. Y el lobo viene y persigue a los tres cerditos. Y los tres cerditos se meten en la casa de uno de ellos, pero la casa de ellos es de paja. Y viene el lobo y sopla y sopla y sopla y ¡rum! Y se voló la casita de paja. Y esos cochinitos salen corriendo y se meten en la casita de madera del otro cochinito. Y viene el lobo y sopla y sopla y sopla. Y los cerditos ven que se cae la madera, se cae la casa. Y salen corriendo y se meten en la casa de bloques. La casa de paja estaba hecha sobre el piso. Asimismo, la casa de madera apenas tendría algunas estacas.
Pero la casa de bloque tenía cimientos metidos abajo. Y ese lobo sopló, y sopló, y sopló, y sopló. Y los cerditos la casa pudo resistir. El lobo. Ahí viene el lobo. El lobo viene. Ustedes son las ovejas. ¿Dónde se van a esconder? ¿En dónde se van a afianzar cuando el lobo llegue? En Jesús, hermanos. Jesús es la roca. Aquel hombre que edificó sobre la arena, vino el viento, vinieron las lluvias, vinieron las aguas y fue totalmente su ruina. Pero aquel que miraba el jacalito que el hombre hizo, aquella en la arena, y entonces él hizo su casa allá encima de una roca bien cimentada, no importa, lo que pasó, pasó, su casa se mantuvo. Construye sobre la roca, porque Jesucristo te va a hacer madurar en esa roca. Y allí vas a tener todo el tiempo firmeza, fuerza, triunfo. Cristo nos ha hecho un diseño para sobrevivir en Él. En los buenos momentos y en los malos momentos. Todo está allí. Todo. Para honrarle siempre. Todo. Para no movernos de nuestra fe. Todo, hermanos míos, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, dice Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 10 al 15, y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento alguno que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesús, edifica sobre él. Pero ahora bien, sobre este fundamento, algunos edifican oro, otros edifican con plata, otros edifican con piedras preciosas, unos edifican con madera, unos edifican con heno y otros con hojarasca. La obra de cada uno de ustedes será evidente, porque el día en que Dios quiera probar su obra, pues con fuego va a ser revelada. Fuego es prueba aquí en este pasaje bíblico. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra que alguno edificó sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Y cuál va a ser la obra que va a permanecer, hermanos? La de heno, la que está hecha con hojarasca, la de madera. No, esa no va a permanecer. Permanecerán aquellas que se hicieron con oro, plata o piedras preciosas. Pero si alguna de las obras es consumida por el fuego, éste sufrirá pérdida. Sin embargo, será salvo. Porque está hablando de creyentes. Aquí no está hablando de gente que no cree. Está hablando de la iglesia. Les está diciendo, ustedes, iglesia, algunos están edificando de esta forma, pero algunos otros están edificando de otra. Todos van a ser salvos. Si son salvos, el que es salvo va a ser salvo. Pero su edificio, el día del juicio, el día de la prueba, aunque así como por fuego, así, de casualidad, podrán pasar la prueba. Iglesia, un discípulo de Cristo que está en constante madurez, no se confía en sí mismo, y mucho menos en su incipiente sabiduría. Con humildad ha recibido a Cristo y sigue siendo humilde, camina en Él, está enraizado en Él, es un radical. Para madurar y tener una sólida base donde sobreedifica constantemente, y a pesar de las pruebas, su vida es como el oro, la plata o las piedras preciosas, indestructible y muy valiosa, porque el discípulo tiene poder y tiene palabra. Por último, el discípulo es auténtico. Es auténtico. Ser auténtico, ser confirmado,
Se trata de confirmación. Cada creyente que anhela ser un fiel discípulo debe determinar el estado de su propia alma basándose en varios criterios. Primero, demostrar confianza en su salvación. ¿Confías en tu salvación? Es la pregunta. ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Tú crees que eres salvo? O sin embargo te podría preguntar, mira, si hubieses muerto anoche, ¿dónde estaría hoy tu alma? ¿Cómo vas a responderme esto? ¿Con dudas? Si hubieses muerto anoche y te presentas delante del Señor y el Señor te dice, ¿por qué crees tú que debo dejarte entrar al cielo? ¿Le podrías responder con sabiduría? ¿Le podrías decir la respuesta correcta? ¿O le dirías, es que yo he sido muy buena y muy bueno, Señor? Yo ayudo a las viejitas a pasar la calle. Yo era boy scout, Señor, yo era muy bueno. El Señor sabrá si tienes el sello del Espíritu Santo o no lo tienes. Pero tu vida tiene que estar segura aquí, en este instante, de saber si al morir vas al cielo o no vas al cielo. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo tomó residencia en nuestros corazones y nos da la certeza en el presente de que pertenecemos a un futuro mejor. Y no solamente eso, Él también nos enseña, nos explica las cosas espirituales. Y aparte de eso, el Espíritu Santo, si está en ti, tú vas a demostrar el fruto del Espíritu. De Gálatas. El fruto del Espíritu. Andas en luz, entonces no mentirás. Confiesas tus pecados, entonces tendrás seguridad. ¿Eres salvo por obra? No, Efesios 2 dice que no hay salvación por obra. Pero nuestras obras son importantes, como les expliqué la semana pasada, son importantes para demostrar que soy salvo. Y esa es la realidad. Y le había dicho último, pero resumí ese espacio para poder llegar al otro punto de ser agradecidos. Porque no quiero pasar ese punto. Hay que ser agradecidos, hermano. Iglesia, discípulos de Jesús, ustedes no tienen nada que temer. No tengan miedo. Escúchame, iglesia. Escúchenme ustedes, damas. Escúchenme ustedes, caballeros. No tengan miedo. Ustedes han sido receptores de lo más precioso que hay en el mundo, que hay en el universo y por los siglos, que se llama el Evangelio de Jesucristo. Entonces, caminen en Cristo. Edifiquen su vida sobre la roca, arráiguense, sean radicales de Cristo para lograr siempre madurez, auténtico, conforme a la fe en la cual han creído. Hechos fuertes siempre, con las enseñanzas correctas, como han aprendido. Crezcan en esa fe con acción de gracia. Sean agradecidos. Abandonen todo lo viejo. Al viejo hombre, déjenlo atrás completamente y vístanse del nuevo hombre con sus virtudes. Vístanse, discipúlense unos a otros para que se enseñen estas cosas y no solamente sea de un sermón el día domingo o de una enseñanza en el grupo pequeño. Hagan una relación diaria, minuto a minuto. Enamórense locamente de Jesús. Recuerden que tú estabas perdido en tus delitos y pecados y apareció Jesús en tu vida y te enamoró. Te enamoró. Además, abunden en acciones de gracias con Él, en una relación creciente, en una relación que se fortalezca, en una relación donde ustedes puedan decir gracias, Señor, cada día. Gracias por mi esposa o por mi esposo. Y si no lo tienes, gracias igualmente, Señor. No tengo esposo o esposa, pero te doy gracias porque tú llenas mi vida. A lo mejor no tienes hijos, o a lo mejor sí tienes hijos, o están lejos, o tú estás lejos de ellos, como ocurre, pero dale gracias por esos hijos. A lo mejor tienes hijos que te olvidaron, o a lo mejor tú te olvidaste de ellos. Dale gracias por esos hijos y emprende la búsqueda tú por ellos. Tráelos a ti, búscalos. Busca a tu familia, busca a tu gente, pero busca también a tu iglesia,
y se os dará. No solamente eso es dinero, medida buena, apretada, remecida, rebosando en nuestra mano de bendición, eso es fe, eso es confianza. Pongámonos de pie. La fe del discípulo nos mueve a tener una comunión con nuestro Maestro. Pablo simplemente nos está recordando y nos está pidiendo que tengamos confianza, que no tengamos miedo, que tengamos fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Llénanos con ella. Bríndanos la oportunidad de servirte siempre y de seguir tus pasos. En el glorioso nombre de Jesús.